te bendiga, hermano. Señor, amado Dios, hoy te rendimos todo nuestro ser. Hoy te damos todo lo que somos, Señor, porque hemos reconocido, Dios mío, que el hombre sin ti, Señor, no puede crecer, no puede vivir en ti. Y tú nos has demandado, Señor, que nos apeguemos a ti, Señor, cada día, que nos apeguemos a esa vida verdadera. Aleluya, aleluya, aleluya. Te rendimos todo lo que somos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración ha sido tú. Cántaselo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, rendimos nuestro ser y nuestro corazón. Tú eres digno, Señor, 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 nos rendimos A ti, Señor. Mira lo que dice en Salmo 103, 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia
gracia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en práctica, para ponerlos por obra. Somos aquellos llamados, hermanos, a guardar su palabra, a mantener la palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Qué privilegio tan glorioso. Y cuando tú mantienes la palabra del Señor en tu mente y en tu corazón, te va a ir bien. Te va a ir bien todos los días de tu vida. Tú eres esa fuente de vida. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Tenemos sed de ti. Sí, Señor. Tu palabra que nos alienta y nos refresca. Sí, Señor. Queremos estar más cerca de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito
Dile de lo más profundo de tu corazón. Dile, quiero más, yo quiero más, quiero más. Oh sí, Dios, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Dígale, quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más, más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Señor, queremos más de ti. Señor, Señor, sáciame. sáciame, Señor, lléname. oh, llénanos, Lléname. lléname, Sáciame. Límpiame. Y es que nuestro espíritu, mi hermano, anhela más de Él. Anhela más del Señor. Nuestro espíritu, que es el aliento de vida, el cual el Padre sopló en el hombre cuando lo creó. Es el aliento que te da vida. Es el aliento que Papá Dios te dio para que todo lo que respire alabe al Señor. aleluya. Todo lo que respire alabe al Señor. Te adoramos, oh Rey. Y esa vida que ahora tenemos por ese soplo necesita cada día ser llenada de la presencia del Sí, Señor. Señor. Es nuestro espíritu que te anhela, Señor. Oh, te anhelo más. Así como nosotros, mi hermano, alimentamos nuestro cuerpo diariamente, porque nuestro cuerpo necesita el agua, necesita el sustento diario del alimento para poder vivir en el camino, para poder vivir en esta vida. Así nuestro espíritu necesita al Señor, Amén. necesita de la presencia de Dios cada día para poder experimentar ese crecimiento, para poder experimentar esos momentos hermosos en la presencia del Señor. Sí, Señor. Y es cuando tu espíritu realmente se topa con el espíritu de Dios. Y es donde realmente, mi hermano, le damos una alabanza y una adoración genuina a aquel que todo se lo merece. Oh, sí, La Señor. palabra del Señor nos enseña que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre está buscando a aquellos adoradores que se comprometan con Él. Sí, mi Dios. Y es que separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos creen, mi hermano, que Amén. separados de Dios nada podemos hacer? Nada Sí, somos. Cuando tú rindes tu vida al Señor, tú estás reconociendo, mi hermano, que sin Él no eres nadie. Sí, Señor. Cuando tú levantas tus manos al que todo lo dio por ti, estás reconociendo que sin Él no somos nada en este mundo. Te necesitamos, Dios. Hey, yo quiero más. Yo quiero más. Dile ahí donde tú estás. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más.
Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Sí, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más, queremos más. Yo quiero más y más y más de ti, Únete mi a este Dios. canto y dile, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Sin ti no puedo, Dios. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. De ti, mi Dios. Es que te anhelo, Señor. Es que sin ti no podemos vivir, Dios mío. Mi Dios. Es que cuando realmente, Dios, me encuentro en tu presencia, es donde realmente, Señor, entiendo que esta es la vida que yo quiero. Que quiero estar realmente cerquita de ti. Que mi alma, Señor, se agrade de ti. Oh, sí, mi Dios. Oh, Señor, cuánto anhelamos. Mire lo que decía el salmista David. Mire, siervo, alma mía, bendice al Señor. Oh, sí, bendices. Aún Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, es que yo no quiero ir. Oh, sí. Porque el mundo se necesita. El mundo, hermanos, nos envuelve. El mundo nos quiere atraer por todas las atracciones que nos ponen en este mundo para desviarnos del propósito del Señor. Pero el Señor nos quiere cada día cautivar, Oh, sí, mi Dios. cautivarnos, Oh, sí, Señor. puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la En fe. ti, Jesús. En ti, Señor, nuestra vida tiene que estar realmente enfocada en lo que es la obra de Dios. La obra del Señor, mi hermano, su propósito es salvar al mundo. El salvar al mundo de lo que viene. ¿Cuántos de ustedes anhelan? Oh, Anhelan ese gran día en el que el Señor vendrá entre las nubes. Qué hermoso trabajo el que el Señor ha hecho, mi hermano. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque si tú te encuentras en los caminos del Señor, eres bienaventurado. Amén, amén. ¿Cómo podemos estar agradecidos? Ahí Amén. donde tú estás, levanta tus manos. Dile palabras hermosas y maravillosas. Te necesitamos. Porque Él está anhelando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos? Señor, caminar, Señor. ¿Cuántos de las personas, mi hermano, están adorando a otros dioses? Y no necesariamente tiene que estar un Dios allí pintado. Simple y sencillamente, mi hermano, cuando tú le das el primer lugar a otras cosas, ese se forma tu Dios. Ese realmente es el Dios. Y nuestro Dios que creó los cielos y la tierra, que el que te da vida, que el que descendió a la tierra para salvarte, para librarte, ese es el que se merece todo. Amén, sí, Señor. Él es el que merece toda A ti tu toda la adoración, gloria, Señor, toda y tu toda la atracción. honra. Todo se merece Oh, Dios. nuestro Dios. Y si tú has dispuesto tu corazón esta noche a decirle, yo quiero más, qué hermoso. Eso agrada a nuestro Dios. Eso agrada al Señor. Yo quiero más y más. y más de ti, mi Dios. Una vez más, yo quiero más. 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 Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más.
Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Aquí estamos, Dios mío. Aquí estamos cada día anhelando más de ti. Oh, sí, mi Dios. Anhelando Te llegar adoramos. a ese varón perfecto que tú quieres que nosotros seamos para ti, Señor. Oh, sí, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres todo para mí, Aleluya. Señor. Aleluya, aleluya. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Queremos más y más y más y más de ti. Se imagina qué agradable es escuchar para nuestro Dios decir que sus hijos le dicen: yo quiero más de ti. Sí, Señor. Yo quiero más de ti. Yo anhelo más estar en tu presencia. De ti. Que te salga de lo más profundo de tu corazón. Oh, yo Señor. quiero más de Y ti. menos de mí. Oh, Menos de mí. menos de mí. Porque cuando Cristo mora en tu corazón, Oh, porque cuando la presencia del Señor mora en tu corazón, entonces tienes a Cristo y tienes al Padre juntamente contigo. Señor. Y es allí, Señor, donde nosotros queremos cada día estar. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con todo lo que ha hecho el Señor en cada una de nuestras vidas? Que podemos levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Nunca nos cansaremos de decirte: Dios mío, queremos más de ti. Santo eres, Señor. Santo y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo declaraba Pablo. Amén. Wow, qué hermoso, hermanos, qué hermoso estar en la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso es adorar, exaltar a nuestro Dios. Dijo el salmista: cuán hermoso es estar los hermanos juntos, ¿verdad? Adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Así que en esta noche te damos una vez más la bienvenida. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por hacerte presente, ¿verdad? Y disponer tu corazón. Así que en esta noche, ya que hemos adorado, ya que hemos exaltado, ahora vamos a recibir nuestro alimento. El alimento que el espíritu del hombre necesita, que es la palabra de Dios. Porque el hombre espiritual no puede vivir sin este alimento espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así que si somos espirituales, como dice Pablo, debemos de entender que nuestro alimento es la palabra de Dios. Debemos de entender que no podemos vivir como mi esposa lo declaraba hace unos minutos. El hombre natural necesita el alimento físico para poder sobrevivir, pero el hombre espiritual necesita el alimento espiritual para poder sobrevivir. Necesitamos el alimento espiritual para podernos conectar al cielo. Tú necesitas conectarte al cielo. Todo hijo de Dios necesita conectarse al Padre, y la única manera en que tú y yo nos podemos conectar es a través de la palabra, a través del Espíritu. Cuando tú vienes a la palabra, te conecta tu espíritu al Espíritu de Dios. Wow, y eso es un juego. Ese es el juego al cual las tinieblas le temen. Aleluya. Por eso cuando en un momento Pedro y Bernabé se encontraban en un lugar predicando, y los magos, los brujos miraban todo lo que estos hombres de Dios hacían. Pero es que esas cosas que Pablo y Bernabé hacían no eran así nomás, hermano. Ellos vivían en constante comunión con el Padre. Ellos vivían en constante dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los dirigía, les decía: ve, no vayas, no vivan. Y ellos estaban en esa comunión.
Y es en esa comunión en la que ahora tú y yo nos vamos a conectar. ¿Cuántos en esta noche se quieren conectar al cielo? ¿Cuántos en esta noche quieren que papá les hable? ¿Cuántos en esta noche quieren que la palabra los direccione? Aleluya. Aleluya. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, le ama la disciplina. ¿Por qué tenemos que amar la disciplina? Porque la palabra dice que el Padre al que ama, disciplina. Por lo tanto, si el Padre te va a disciplinar en esta noche a través de su palabra, ámala. Santo, aleluya. Alabado sea, Rey de Gloria. Bendito seas, Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta noche? ¿Cuánto dan gloria a Dios a Cristo en esta noche? ¿Cuánto levantan las palmas para Cristo en esta noche? Su sangre no fue en vano, iglesia. Bendito seas. Santo, acá hay un fuego de Dios. Aleluya. Oh, yo puedo sentir tu presencia, Padre. Yo no sé si tú que estás ahí, tú puedes sentir la presencia de Dios, pero en esta casa hay un fuego de Dios, iglesia. Yo puedo sentir la presencia de papá en esta noche. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Aleluya. Mi Dios y Padre, gracias te doy por esta noche, papá. Gracias porque este fuego es tuyo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque usted ha peleado antes que nosotros viniéramos en esta noche a congregarnos. Usted ya peleó en el nombre de Jesús. Cristo ya ganó en esa cruz. Cristo los exhibió a ellos en esta cruz. Por eso hoy Cristo nos ha dado la libertad. Y todo aquel que exalta y alaba el nombre de Cristo, Padre, usted lo exaltará, dice su palabra, delante de los ángeles del cielo. Pero aquel, dice su palabra, que no lo alabe aquí en la tierra, será humillado delante de los ángeles. Aleluya. Yo no sé si tú en esta noche tú glorificas y exaltas el nombre de Cristo. Por eso en esta noche, iglesia, conecta tu corazón. La persona que esté a un lado, el teléfono, ponlo en silencio. Pon en silencio el teléfono, apágalo, porque esta noche el Señor trae una palabra para nosotros. Y no es porque yo la vaya a predicar, no, es porque el Espíritu Santo está aquí en esta noche para hablarte. Porque cuando un servidor de Dios abre su boca para hablar la palabra, es el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida, hablando a nuestro interior, hablando al hombre espiritual de Dios. Por eso en esta noche esta palabra va a ser un martillo para el hombre carnal. Esta palabra va a ser un martillo para el hombre que anda y que habita en la carne. Pero el que es el que habita en el espíritu, esta palabra, aunque sea martillo, ella se va a gozar. Porque el espiritual, los entendidos, dijo Daniel, entenderán. Y en esta noche tú y yo somos los entendidos. En esta noche tú y yo somos los que el Espíritu Santo nos ha convocado. En esta noche yo no sé tú, pero el Espíritu Santo ha hecho una cita para que tú te congregues en esta noche. Aleluya. Hay una palabra, iglesia, que la semana pasada estuvimos hablando de ella, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús, esa palabra la derribaremos. Ese deseo de la carne, esa obra de la carne, en el nombre de Jesús, ahora será destruida, será desarraigada de nuestro interior en el nombre de Jesús. Si tú lo crees y si tú se lo permites al Espíritu Santo de Dios, porque Él está aquí para convencerte. Él ya te convenció de pecado, ahora Él te está convenciendo de la justicia. Y es que la justicia es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios tú le permites que entre a tu vida, ella te limpia, ella te transforma, ella te hace un nuevo hombre en Cristo Jesús. Aleluya. Semana pasada hablábamos de un pecado silencioso, y ese pecado silencioso es la murmuración. La murmuración que ha sido una calcoma en el cuerpo de Cristo. La murmuración que ha sido como esa lepra en el cuerpo de Cristo. Pero ahora en el nombre de Jesús venimos tomando toda autoridad de Cristo. Venimos tomando toda autoridad del Padre y derribando toda fortaleza, como dijo Pablo. Porque los entendidos son los que derriban todo deseo de la carne. Los entendidos son los que han muerto a la carne. Los entendidos son los que habitan en el Espíritu. Santo, aleluya.
este pecado silencioso que el mundo natural, el mundo lo vive, se complace en él. La murmuración, el mundo, iglesia, se complace, vive deleitándose en este pecado. Pero tú y yo no podemos deleitarnos en este pecado. Tú y yo tenemos que deshacer toda obra de la carne. Tú y yo no podemos habitar en la obra de la carne, porque Pablo dice en Romanos que si hemos muerto a la carne, ¿cómo viviremos aún en ella? Por eso, si en esta noche esta palabra será este martillo, es porque tú estás en la carne. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero ahora el Espíritu Santo te ha invocado a ti en esta noche para traerte una palabra. Aunque sea esa palabra como un martillo, tú te vas a deleitar en ella. Créemelo, créemelo que tú te vas a deleitar en ella. Créemelo que tú te vas a deleitar en ella. La murmuración es una enfermedad que la consideramos. En este caso, yo me ponía a meditar en esta murmuración, en este pecado, deseo de la carne, que es la murmuración. Yo la considero, personalmente yo la considero, ¿verdad? Como lo decía la semana pasada, como la enfermedad hoy en día, en la actualidad, que muchas personas, incluso cristianos, padecen de ella, la alta presión arterial. ¿Por qué yo personalmente la considero la murmuración así? Porque la murmuración es como la alta presión arterial, porque esta enfermedad no presenta síntomas. Esta enfermedad tú no la puedes detectar. Los doctores a veces nos dicen, cuando tú sientas dolor de cabeza, cuando sientas que algo en tu cuerpo está mal, ve y chécate. Pero ellos no pueden darte una palabra que venga correctamente y que apegue a esa enfermedad, porque aún ni la ciencia misma puede detectar eso. Y muchas personas hoy en día han perdido su vida a causa de la alta presión arterial. De la misma manera, la murmuración no presenta ni un síntoma. La iglesia de Cristo, los que hemos venido del mundo, de los que Dios los ha sacado de la oscuridad, que todavía no quieren morir a esos deseos de la carne, traen esa palabra, ese deseo de la carne apegado a ellos. En mi tiempo yo fui uno de ellos. En mi tiempo yo no entendía qué era la murmuración, pero ahora en el Espíritu, a través de la palabra, el Espíritu Santo me ha enseñado a mí que la murmuración es algo que es abominación delante de Jehová, que es abominación delante del Padre. La murmuración es algo que el Padre no puede resistir a oírla, porque irrita a Dios. Aleluya. También la murmuración yo la considero una enfermedad como el Alzheimer. Saben que el Alzheimer, hermano, es un problema de mente. Es un problema que las personas que padecen de esta enfermedad padecen de que se les olvida todo. Ese es el Alzheimer, se les olvida. Y a la luz de la palabra hoy vamos a ver que durante más de 40 años el Señor Dios Padre sufrió ese Alzheimer por el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel se le olvidaba quién era Dios. El pueblo de Israel se le olvidó una maravilla que era imposible ante los ojos de Dios, ver un mar abrirse. Y nomás cruzaron al otro lado y vieron que ya no tenían la carnita, vieron que ya no tenían aquella agüita que comían en Egipto. ¿Y qué pasaba? Empezaban a murmurar. O sea, ellos no se imaginaban que ese Dios maravilloso que había abierto ese mar para que ellos pudieran pasar, y que ese mismo mar que ellos atravesaron en seco se tragó vivo a sus enemigos. El Alzheimer es igual, iglesia. El hombre natural ahora se le olvidan las cosas. Y muchas de las personas que frecuentan esta enfermedad son las personas ya maduras. ¿Sabes qué? Una vez yo le hice una pregunta a Dios, y voy a tocar esto porque lo vivimos ahora en la familia. En julio yo estuve en Honduras y yo crecí con mi abuelo.
Mi abuelo que él siempre que yo llegaba me recordaba, porque yo era muy juguetón de niño, y que yo le había quebrado muchas persianas. Y siempre cuando yo iba, él me recordaba y me decía que le debía esas persianas porque yo se las había cobrado. Ahora, esta última vez que yo fui, ya mi abuelo no se acordaba de mí. Ya mi abuelo no sabía quién era yo. Mi mamá le decía: papi, ¿te acuerdas cuando Anuar te quebró todas las persianas? Porque él todo el tiempo me recordaba. Aún ni de eso él se acuerda. Pero lo más bello, y eso es ahí donde el Señor me da ese gozo a mí, porque sabe que es lo más bello, que a Él no se le ha olvidado quién es Cristo Jesús. A Él no se le ha olvidado la palabra de Dios. A Él, cuando mi madre le dijo: Anuar es un cristiano, ahora Anuar predica la palabra, Él me dijo en ese entendimiento que Él no sabía quién era yo, me dijo una palabra: estás haciendo lo mejor. Seguir a Cristo es lo mejor. Y si estás predicando la palabra, mucho mejor. Aleluya. Y ahí yo pude entender cuando Cristo decía: dejar los niños venir a mí, porque de tales es los reinos de los cielos. Y ¿sabes qué pasa? Que es que el Señor le ha puesto la mente a mi abuelo como la de un niño, porque yo entendí que mi abuelo es para el reino de los cielos. Pero aquí el Alzheimer en el pueblo de Israel fue lo contrario. A ellos se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos, y Dios sufrió esa consecuencia. Dios sufrió esa consecuencia. ¿Por qué? Porque ellos vivían en constante murmuración. Y eso les aconteció por más de 40 años. Eso provocó que ellos, miren que el camino, la trayectoria que tal vez Dios había destinado para el pueblo de Israel, de llegar a esa tierra prometida, a esa tierra el cual dice la palabra que fluye leche y miel. Tal vez la trayectoria era de una semana, tal vez la trayectoria era de un mes, pero a causa de la murmuración, el camino del Señor, el proceso de Dios, el propósito de Dios se tuvo que detener 45 años. Aleluya. Wow, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy hablando en esta noche. O sea que si tú empiezas a murmurar, el proceso de Dios se detendrá en tu vida. Al pueblo de Israel le costó más de 40 años. Algo que Dios lo pudo haber hecho en una semana, no sé. Pero duró más de 40 años. ¿Por qué? Porque ellos vivían en constante murmuración. Ahora la iglesia de Cristo está sufriendo esta misma enfermedad. Se ha olvidado de que Cristo murió por él, de que Cristo derramó su sangre. La iglesia nos hemos olvidado de lo que Cristo nos dio para que nosotros pudiéramos seguir. La iglesia se ha ido en pos y ha traído nuevamente su vieja naturaleza, su viejo hombre, su viejo yo. Y empezamos a tomar cosas que el Señor nos despojó de ella cuando nosotros venimos al mundo, cuando venimos a sus pies, perdón. ¿Recuerdan de dónde el Señor nos sacó, iglesia amada? Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice Pablo: y Él nos dio vida a nosotros cuando vivíamos en otros tiempos, que estábamos muertos, que vivíamos en nuestro deleite, en los cuales, dice, ustedes anduvieron. Miren cómo estábamos tú y yo, alejados de Dios. Y así como le aconteció a Israel, ahora la iglesia está pasando eso. Y te preguntarás: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo pasar del lugar donde estoy? ¿Por qué me siento que estoy en el mismo lugar y no he avanzado? ¿Será que tendrás Alzheimer, iglesia? ¿Será que se te ha olvidado lo que Dios hizo por ti? Y has traído al viejo hombre y te has olvidado del hombre nuevo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Entonces Pablo se lo relata a los Efesios en el capítulo 2, para los que apuntan ahí. Dice: Él os dio vida. Oigan bien, Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Dónde estábamos muertos, iglesia? O sea, tú y yo estábamos muertos, tú y yo estábamos alejados, tú y yo estábamos destituidos. Esa gloria maravillosa que Cristo trajo al mundo nuevamente, que la rescató cuando el primer hombre la perdió.
Tú no la podías alcanzar, pero a través de Cristo la alcanzamos. Pero había algo que acontecía en nosotros antes de llegar a Cristo, que estábamos muertos. Ay, aleluya. Pero Cristo te trajo vida. Pero muerto, ¿qué? No muerto físico, muerto espiritual. Hacíamos cosas depravadas, hacíamos cosas que no eran abominables delante de Dios, hacíamos cosas que no eran correctas para Dios, pero aún así Él te dio vida. Él nos dio vida. A través de su Hijo tú y yo pudimos alcanzar. Entonces Cristo, dice Pablo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A papá no le importó tu pecado. A papá no le importó cómo tú vivías. Él sabía que tú estabas muerto, pero que si tú sabías reconocer a lo que su Hijo había hecho por ti, Él podía darte vida en una circunstancia donde estábamos muertos. Y en esa circunstancia que vivíamos muertos, existía por mí, o existe, no sé, solo Dios lo sabe. Así que si en esta noche el Señor te está hablando, tú sabes si existía o existe el pecado de la murmuración. Tú sabes si tú murmuras de tu hermano, tú sabes si tú murmuras de tu prójimo. Y la semana pasada hablábamos de este pecado, hermano. Un pecado que le aconteció a una sierva de Dios, a un siervo de Dios. Y lo vemos en Éxodo, en Números capítulo 12. Tú te puedes ir a Números capítulo 12. La murmuración es un pecado, iglesia. Escucha bien. Abre tu oído, abre tu entendimiento, abre tu corazón, para que esta palabra pueda entrar a tu corazón. La murmuración es un pecado que irrita y produce enojo en Dios. ¿Cómo es eso, Anuar? Ahorita la palabra nos va a hablar. La murmuración es un pecado que irrita y enoja a Dios. Tal fue el caso, como aprendimos la semana pasada, de María y Aarón. ¿Quién es María y Aarón? Ellos eran María, la hermana mayor de Aarón y de Moisés, y Aarón, el hermano menor de María y hermano mayor de Moisés. Entonces estos tres eran hermanos, ¿verdad? María, Aarón y Moisés. Y así podemos ver a través de la palabra que María y Aarón empezaron a murmurar. ¿De quién dijimos? De Moisés. Y la palabra nos enseña que María y Aarón empezaron a murmurar porque Moisés había tomado, dice la palabra, a una mujer cusita, o sea, una mujer extranjera. Y algo no les pareció a ella, o algo no le pareció a María, como hoy en nuestros tiempos. A nuestras hermanas tal vez no le gusta con la mujer que andas. ¿Cuántos solteros hay en esta noche? El que es soltero va a entender que a veces la hermana no le gusta la novia o la pareja, o con la pareja que él se va a casar, y empieza a murmurar, empiezan a hablar cosas, empiezan a decir: ya viste con la mujer que te vas a casar, todo el mundo anda diciendo bla, 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 bla. Y empieza la murmuración, empieza la contaminación. Y eso es lo que nos sucede hoy en día en nosotros, iglesia. Cuando tú y yo empezamos a murmurar, empezamos a contaminarnos aún más en nuestro corazón. Porque si tú y yo murmuramos, quiere decir que estamos contaminados. Quiere decir que nosotros estamos ahora todavía sujetos a la carne, no al espíritu. Porque al que ha muerto a la carne, dice Pablo, ¿cómo vivirá en el espíritu? Entonces, si nosotros empezamos a manifestar esta obra de la carne, que es la murmuración, quiere decir que todavía no hemos muerto a la carne, como lo dice Gálatas 5:19. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, iglesia, al que se está conectando con nosotros, te doy la bienvenida. Y para ti que ya estás con nosotros, escucha bien. Dice Pablo en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea que Pablo nos está avisando, nos está advirtiendo: muchachos,
muchachas, jóvenes, varones, mujeres, ancianos, ancianas, escuchen, las obras de la carne son manifiestas, son vistas a la luz del día. Entonces, si tú miras a tu hermano que anda adulterando, que anda fornicando, que anda en inmundicia, que anda en lascivia, empieza a decir Pablo, las obras de la carne, que es idólatra, que busca a los hechiceros y que a él mismo le gusta hacer hechicería. Si tú miras a tu hermano que habla mal del otro y que vive enojado con su hermano, que pasa en pleito, que tiene celo, que tiene ira, que le gusta contender, que le gusta andar haciendo disensiones, que le gusta hacer herejías, que es envidioso, que es homicida, que es borracho, que le gusta hacer orgías y cosas así, les dice Pablo a los Gálatas, y hoy nos dice el Espíritu Santo. Esas son las obras de la carne. Y si tú miras a un hermano de esos hablar, por eso Cristo dice que por su fruto conoceréis si verdaderamente somos discípulos de Cristo. O sea que si tú y yo habitamos viviendo en estas obras de la carne, si tú andas en adulterio, si tú andas en fornicación, si tú andas en inmundicia, en lascivias, si tú andas en idolatría, en hechicería, en enemistades, en pleitos, en celos, en ira, en contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, a los cuales nos amolesto. O sea, quiere decir que tú estás vivito, hermano, pero vivito en la carne, no en el espíritu. Pero es que yo solo tengo celo, es lo mismo, habitas en la carne. Entonces de vez en cuando me enojo, es lo mismo, habitas en la carne. De vez en cuando me gusta contender, y habitas en la carne. Eres envidioso, habitas en la carne. ¿Te gusta ponerte hasta olvidar el mundo, la borrachera? Habitas en la carne. ¿Te gusta fornicar? ¿Y qué dijo Cristo? Con nuestros ojos ya adulteramos y fornicamos en nuestro corazón. No es el hecho de que podamos hacer el hecho, es que ya tú lo hayas visto y lo hayas codiciado. Estás en la carne. Pero ¿quién es el que está en el espíritu? Y el mismo Pablo te lo vuelve a remarcar más abajo en Gálatas. Tú lo puedes leer ahí en tu casa. Queremos sacar a luz lo que es esta manifestación de la carne. Y es que esta manifestación de la carne se encuentra entre nosotros, la murmuración se encuentra entre nosotros cuando somos envidiosos. Y ahí lo dice, mira, capítulo 19, versículo 21. Una de las manifestaciones de la carne es la envidia. Y la envidia produce en el ser humano murmuración. Empezamos a murmurar porque le tenemos envidia a nuestro hermano. Empezamos a murmurar porque mi hermano trae un carro nuevo. Empezamos a murmurar porque mira los zapatos que trae mi hermano. Empezamos a murmurar porque mi hermano se sacó una casa. Empezamos a murmurar porque ¿ya viste al pastor? ¿Viste al pastor que ni me saludó? Y esa es la número 1 en todas las iglesias, ¿verdad? Y el hermano se enoja. No te lo digo por decirlo. Yo pasé ese proceso. Por eso lo entiendo. Yo no soy un ángel. Dios me llevó en un proceso y me está llevando en el proceso. Y de la misma manera como el Señor me está llevando en el proceso, Él te quiere enseñar a ti. Por eso Él pone esas palabras, porque Él quiere limpiarnos, iglesia. Él nos ama. Papá nos ama, iglesia. Por eso Él te quiere limpiar en esta noche. Él te quiere santificar, porque el tiempo de Cristo se acerca cada día. Los entendidos entienden lo que estoy hablando. Entonces, la envidia es el número 1 en la iglesia de Cristo. Lo primero que hacemos, volteamos a ver para los lados. Pasa el hermanito al lado, ni lo saludamos, pero lo empezamos a ver de pie a cabeza. ¿Para qué?
para empezar a murmurar, para empezar a criticarlo. Eso es envidia. Y tú tienes que sacar esa obra de la carne de tu vida. Aleluya. ¿Todavía te gusta meterte a pleito? ¿Todavía estás enojado porque tu hermano te volteó a ver mal, o tu hermano no te ha hablado, o solo cuando me necesitan me hablan y de ahí no me hablan? Estás viviendo en la carne, iglesia. Estás viviendo en la carne. Esa es la enemistad, ¿verdad? Que es la obra de la carne. Te gusta estar en pleito. Eres celoso. Eres celoso porque miraste a tu novia, a tu pareja platicando con alguien más. Esa es obra de la carne, iglesia. Porque tu esposa se fue y no te avisó y te enojaste. Eso es obra de la carne. Te digo por qué. Porque el que está en el Espíritu nada lo mueve. El que habita en el Espíritu hay paz, primeramente, hay gozo, fe, templanza, benignidad, mansedumbre, misericordia. Ese es el amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y si tú y yo hacemos esto, iglesia, dice Pablo, hemos cumplido la ley. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, es importante detectar a esta enfermedad silenciosa. Es importante que tú y yo, iglesia amada, detectemos esa enfermedad, saquémosla de nosotros. Entonces les hablaba de María y Aarón. ¿Quién es María? ¿Tú conoces a María? ¿O solo sabes porque era la hermana de Moisés? En Números, capítulo 12, como te decía, miramos lo que María empezó a hacer. María empezó a murmurar. María y Aarón empezaron a hablar mal del siervo de Dios. Y la murmuración le trajo a María grandes consecuencias. Así que esta noche la palabra que el Señor te trae es las consecuencias de la murmuración. Las consecuencias de la murmuración. Así que en esta noche, iglesia, amárrate tu cinturón. Porque el Espíritu Santo, cuando habla, Él corrige, Él discierne los corazones y Él saca a luz nuestros deseos más íntimos que tengamos en nuestro corazón. María era la hermana mayor de Moisés y de Aarón, como te decía. En Éxodos capítulo 1 del 15, tú puedes ver ahí a María. En Éxodos capítulo 1, en el versículo 22, dice la palabra que Faraón dictó algo que traía problemas a la familia de Moisés y de María. Y es que Faraón proclamó un veredicto. Y el veredicto que Faraón proclamaba es que a todo varón que naciera de las mujeres hebreas lo tiraran al mar, al río. ¿Por qué Faraón promueve ese veredicto? Porque dice la palabra que ellos le tenían miedo al pueblo de Israel. Entonces Faraón y su pueblo temían porque decía que los hebreos se fortalecían, los hebreos se multiplicaban. Y Faraón quiso detener eso. ¿Y qué dictó él? Un veredicto. Y el veredicto era que mataran a todo varón. Y él llama, dice la palabra, que él llama a las mujeres, a las que estaban siempre en los partos de la hebrea, para que todo niño que naciera lo pudieran matar. Y toda niña que naciera le mantuvieran la vida. Pero ¿qué pasaba? Dice que estas parteras eran temerosas de Dios. Le tuvieron temor al Dios de los hebreos y no hicieron lo que Faraón dijo. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque quiero que conozcas quién era María. Entonces María y su mamá
¿verdad? La mamá de Moisés, que el nombre de ella es Jocabed, temió como toda madre. Dice que ella miraba al niño y que el niño era de hermoso resplandecer. Era hermoso, su figura era hermosa. Entonces, cuando la madre de Moisés escucha ese veredicto, ella temió por su vida. ¿Cuántos en esta noche que son madres y escuchan un veredicto de estos ahora mundial, qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Pues eso mismo que están pensando, eso hizo la mamá de Moisés. Guardarlo, esconderlo. Dice la palabra que por 3 meses lo guardó. Cuando ella se miró que ya no podía guardarlo más, ella y María planificaron algo. ¿Y qué era lo que planificaron? Acuérdense que María, estamos hablando, yo quiero que conozcan la vida de María. Entonces María y su madre planificaron poner a Moisés en una canasta. Y María, según la historia, dice que le dijo a la madre, tal día la hija de Faraón va a ir al río a bañarse. Ese es el momento justo cuando nosotros tenemos que enviar al niño. Y ellas estaban tan seguras que la hija de Faraón se iba a enamorar de ese niño porque era hermoso. ¿A cuántas? Yo he visto a mi esposa. Yo no sé, pero las mujeres que son madres aquí, cuando miran un bebé recién nacido, que lo primero, ay, qué hermoso, ay, qué lindo, ay, hasta le dan ganas de tener otro a ella. A mi esposa le pasa eso. Mi esposa no puede ver un niño porque luego me dice que quiere otro y ya tenemos 7, aleluya. Santo eres, Señor. Entonces, así le pasó a la hija de Faraón. La hija de Faraón se enamoró del niño porque era hermoso. ¿Y saben lo que vino al pensamiento de la hija? Sabiendo la hija de Faraón el veredicto que el padre había dictado, pero se encantó. O sea que ese niño la encantó a ella porque era tan hermoso. ¿Y qué dijo? Me imagino a la hija de Faraón. ¿Saben qué, muchachas? Sus criadas, sus empleadas, ¿saben qué? No me importa lo que mi padre haya dictado. Este niño es hermoso y yo me enamoré de él. Aleluya. Pero miren que esa secuencia, quien la seguía era María, la hermana mayor de Moisés. Dice que mientras el niño iba en la canasta y el río, la corriente del río se lo llevaban, ella iba a escondida viendo, asegurarse ella que el niño llegara al lugar donde estaba la hija de Faraón. Y cuando Miriam mira que la hija de Faraón lo toma, ella se presenta rápidamente a donde está la hija de Faraón con el niño. Y lo primero que la hija de Faraón le dice a Miriam, wow, es hermoso, yo me lo quedo con él. Pero ahora, ¿cómo le hago para cuidarlo? Y miren la habilidad de Miriam, perdón. La habilidad de ella dice, oh, yo conozco a alguien que lo puede cuidar. Y ese alguien que Miriam dijo que lo podía cuidar era la misma madre de Moisés. Miren qué hermosa esa historia. Entonces estamos viendo a María, cómo María trabajaba, cómo María hacía, cómo María desde pequeño ya Dios había puesto en el corazón de María cuidar y guardar a su hermano Moisés. Que Dios lo conoce todo, iglesia. Entonces Moisés crece. María crece viendo a su hermano junto a su madre. Ahora yo puedo entender por qué Moisés conocía a sus hermanos, por qué Moisés defendió a sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque fue su madre quien lo crió, fue su madre quien le inculcó en su corazón quién era él, que aunque Moisés naciera viendo las enseñanzas de los egipcios, él en su corazón ya tenía la enseñanza que su madre le había dado del Dios a quien él le iba a servir. Aleluya. Y de la misma manera ahí estaba juntos los tres. Me imagino, háganse un panorama, ¿verdad? Ver a estas 3 personas juntos. A la madre, Jocabed, a Miriam y a Moisés. Entonces miramos que Moisés y Miriam se criaron juntos, crecieron juntos. Quien no estaba junto a ellos era Aarón. ¿Por qué? Porque la madre de Moisés cuidaba al niño, ¿verdad? Y Miriam estaba ahí con ella porque Miriam era parte del reino, ¿verdad? Ella era una de las trabajadoras de la hija del faraón. Entonces,
Miriam creció con el mismo conocimiento de Moisés acerca de los egipcios. Por lo tanto, en Miriam había un espíritu superior al de las hebreas. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí vamos a ver por qué en Miriam hubo ese pecado. Porque Miriam, que creció, que vio crecer a su hermano, conociendo a su hermano quién era él, sabiendo lo que su madre le había inculcado a su hijo y a ella mientras vivían en el reino de Faraón. ¿Por qué ella le permitió a esa obra de la carne entrar a su corazón? Entonces, Éxodo 2:22, la Biblia dice que por haber tomado a una mujer cusita, Miriam permitió que el celo entrara en su corazón. Mira las cosas que el celo provoca. Porque ya la primera esposa de Moisés había muerto. Sébora había muerto. Entonces, ¿qué pasa? María, me imagino yo, pienso yo, no sé, al ver que Moisés estaba soltero, ella dijo: ahora yo voy a ser la líder de las mujeres. ¿Por qué? Porque era profeta, era una salmista, porque adoraba a Dios, era la que inspiraba a las mujeres hebreas a adorar, a exaltar a ese Dios de gloria. Entonces, en Miriam podemos ver un espíritu de adoración, un espíritu que hablaba palabra de vida al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Por qué Miriam permitió que el celo tal vez, que el enojo tal vez, que la ira tal vez, que la envidia tal vez entraran a su corazón? En un descuido de nuestras vidas podemos permitirle a Satanás que meta en nosotros toda obra de la carne, porque Jesús lo dijo, que el espíritu inmundo cuando sale del hombre, dice que se va por un tiempo y regresa, y al ver la casa limpia, vuelve a él, y no vuelve él solo, sino que trae 7 demonios más poderosos que él. Tenemos que tener cuidado, iglesia, cuando el Señor nos limpia. Por eso Cristo le dice: sale de la casa y regresa y ve la casa adornada, pero la encuentra ¿cómo? Vacía. Ay, santo. Y cuando la casa está vacía, cuando tú estás vacío, quiere decir que no te estás llenando de la palabra de Dios. Porque esa es la única manera en que tú y yo le podemos dar a los demonios entrada a nuestra vida. Cuando tú y yo no nos conectamos al Espíritu, a la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestro espíritu está vacío, está adornado para que los demonios vengan y hagan morada en nuestro corazón. Por eso Jesús decía, lo encuentran vacío. Y así a veces estamos vacíos, iglesia, porque no nos llenamos. El espíritu del hombre necesita la palabra de Dios para poder sobrevivir a las huéspedes de maldad, para poder sobrevivir a los huéspedes de oscuridad que gobiernan las regiones celestes. Tu espíritu no podrá sobrevivir con el alimento físico. Tu espíritu necesita la palabra de Dios, necesita el espíritu, porque nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra nuestro hermano, nuestra lucha son espirituales. Por lo tanto, necesitamos alimentar al espíritu de que Dios ha puesto en nosotros para poder contrarrestar a los dardos del enemigo. Ay, santo. Paro o sigo, diría un pastor por ahí. Santo. Entonces, ¿qué le aconteció a María? Aquella mujer que glorificaba, que exaltaba a Dios, aquella mujer que profetizaba palabra de Dios. Dice que a causa que Moisés, su hermano, tomó mujer, ella le permitió
al enemigo que entrara en su corazón, contaminara su corazón, contaminara su espíritu. Aleluya. No sabemos qué produjo, qué pudo haberle producido a María que ella murmurara murmurara de Dios. Y se acuerdan que le dije, que les comentaba que la murmuración es como esa enfermedad del Alzheimer, que se nos olvida. A María le provocó esa enfermedad del Alzheimer. Se le olvidó que cuando ella y Aarón empezaron a murmurar del siervo de Dios, quien los escuchaba era Jehová. Aleluya. Se les olvidó que quien los estaba oyendo era Dios. Tú tienes que cuidar de quien tú hablas, porque no es tu hermano el que está presente que te escucha, es Dios el que te está oyendo. Y todo aquel que murmura irrita a Dios. Yo no sé qué pudo haberle provocado a María eso. ¿Por qué María le permitió que él hablar mal de Moisés? Y María, por haber murmurado contra su propio hermano, Dios se enojó con ella. Y esa murmuración le trajo una enfermedad grave. Y esa enfermedad fue lepra. Y la lepra hoy en día, iglesia, mira, la murmuración representa la lepra. Ten cuidado, no estés leproso por dentro, no estemos leprosos espiritualmente. La murmuración representa la lepra, porque eso fue lo que le vino a María por haber murmurado. Mira, estoy hablando que María era una profeta, pero murmuraban del siervo que Dios había levantado. A Dios no le importa si eres hermano. A Dios no le importa si eres el papá. A Dios no le importa si eres la mamá. Tú tienes que respetar al siervo que Dios ha puesto. Aleluya, yo no sé cuánto dicen amén. Pero al siervo verdadero, ¿verdad? Al siervo verdadero. No a cualquier siervo de hoy en día. Aleluya. Moisés dice que era un hombre fiel en la casa de Dios. ¡Ay, santo! Entonces, esa lepra, ¿sabe qué provocó en María? Y hoy en lo espiritual, esa letra representa primeramente separación. ¿Qué le pasó a María cuando vino la lepra? Fue separada, fue aislada. Acuerdan que todo aquel que tenía lepra lo aislaba, se olvidaban de él, porque ya él estaba destinado ¿a qué? A morir. Ese era el destino de María. El destino de María era una muerte lenta y dolorosa. ¡Ay, santo! Entonces, el murmurar produce separación del hombre con Dios. El murmurar produce soledad. María, en una cueva donde se iban y se internaban, ese era el hospital de los leprosos, una cueva allá en el olvido, donde ellos no podían ver a nadie ni acercársele a nadie. Porque el que un leproso se acercara era apedreado, era muerto en ese momento. Por eso ellos tenían que vivir alejados. Entonces María vivía sola en soledad. La lepra produce dolor. Eso le pudo producir a María el dolor. ¿Ustedes creen que María, cuando se vio leprosa, ella no se arrepintió en su corazón? Claro que se arrepintió. Porque podemos ver Aarón, el Señor no lo contaminó con nada, pero en Aarón hubo un espíritu de temor. Y vino Aarón corriendo a Moisés y le dice: ay Señor, perdónanos, porque gravemente hemos pecado contra ti, le dice. Hemos hablado mal de ti. O sea, pues pon atención, iglesia. Pon atención a lo que te voy a decir en el espíritu. Aarón corre a pedirle perdón a Moisés. ¿Pero por qué a Moisés si Moisés no lo había escuchado? Quien lo escuchó fue Dios. Quien puso la lepra sobre María fue Dios. ¿A quién tenía que correr Aarón?
a Dios. Pero ¿sabes por qué corrió Aarón a Moisés? ¿Por qué nos da esta enseñanza? Porque nosotros tenemos que humillarnos delante de aquel que ofendimos. Ay, santo, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos delante de aquel que ofendimos? Y Aarón reconoció que Dios se había enojado a causa de haber murmurado de Moisés. Por lo tanto, él corrió y le pidió, le suplicó, perdónanos, porque locamente hemos hecho. Se humilló cuando Moisés ni siquiera sabía lo que estaba pasando. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer eso? ¿A cuántos el Señor les está hablando esto? Gózate, iglesia. Gózate, gózate, que esto es para ti, iglesia amada. La murmuración puede producir en ti vergüenza. Eso le produjo María, profeta, salmista, ahora llena de lepra. ¿Qué es lo que las personas decían en ese momento que le acontecía a un leproso? Era porque vivía en pecado. Por lo tanto, esa enfermedad, mira las consecuencias de la murmuración. Recházala en el nombre de Jesús. ¿Cómo se sentiría María en aquella cueva, avergonzada? Ahora, ¿qué va a decir la fuente de mí? Ahora, ¿qué va a decir el pueblo de mí? Me van a acusar, me van a condenar. Ya no seré para ellos esa profeta a la cual ellos acudían. Ya no seré para aquellas mujeres, aquella que las inspiraba a adorar a Dios. Ahora seré para ellos vergüenza. ¿Se imaginan el dolor de María? ¿Sabe que produce también las murmuraciones en nosotros? Y produjo en María amargura. Amargura. Otra de las cosas que produce la murmuración es la angustia. ¿Sabe qué otra cosa produce la murmuración? Inmundicia. Porque ella era tomada por inmunda. Un leproso es tomado por inmundo. Por lo tanto, eso, delante de Dios, iglesia, aunque nosotros no te miremos físicamente, pero delante de Dios, si estamos en murmuración, somos inmundos. Ay, santo. ¿Sabes qué produce la murmuración en nosotros? Lo que venía para María, la muerte. ¿Sabes que para María venía una muerte dolorosa? ¿Sabes que para María lo que después de la lepra, después de sufrir la lepra, lo que le iba a acontecer era la muerte? Así, hoy en día la murmuración delante de Dios produce muerte espiritual en nosotros. No pasamos de lo mismo. Nos acontecen cosas a diario, nos pasan cosas a diario y le preguntamos a Dios por qué, pero no nos examinamos a nosotros mismos el por qué. Y por último, lo que produce la murmuración en nosotros detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque a causa de la enfermedad de María, ¿qué aconteció? El pueblo se detuvo. Y dice que el pueblo se detuvo ¿por cuánto? Por 7 días. Y eso produce la murmuración a nosotros delante de Dios, detener el propósito de Dios, que el cumplimiento de Dios siga caminando en nosotros. El pueblo de Israel a causa de María tuvo que detenerse. También la murmuración produce en nosotros mientras estamos en el proceso. Mira, Israel iba en el proceso, iba en el camino. Mientras tú y yo estamos en el proceso, Dios no puede continuar con el propósito por el cual fuimos llamados o diseñados. ¿Sabes por qué? Porque María, Dios la había escogido para guardar a Moisés. Le dio el don de profetizar, le dio el don de cantar. Y ella lo que tenía que hacer es guardar a su hermano. Y cuando ella empezó a murmurar, Dios ya no pudo continuar con ella. Aunque Dios la perdonó, porque el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, no juzga, no condena, no lo manda al infierno, como hoy en día muchos pastores mandan al infierno a las personas. Mas no han entendido que el Padre dijo que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo.
Y no es que yo sea, como muchos dicen de la doctrina, salvo siempre salvo. Pero es que el que tiene el amor de Dios va a hablar, va a entender que Dios no envió a su hijo a salvar a un grupito. Dios envió a su hijo a salvar al mundo. Y cuando unos apóstoles se quisieron entremeter en decirle, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Apártense de mí, porque ustedes no saben al espíritu que sirve. Por eso tenemos que amar como Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano? ¿Quiénes somos nosotros para decir que este se va a ir al infierno y el otro al cielo? ¿Eres tú Dios? Somos Dios. Mira lo que dice Santiago 4, 11, 12. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Wow, esa palabra es fuerte. O sea, que si tú juzgas, dice que no estás juzgando a tu hermano. Pon atención a lo que está diciendo Santiago. Dice que tú estás juzgando a la ley. Y cuando tú juzgas a la ley, quiere decir que tú no estás de acuerdo a lo que Dios dijo. Ay, me encanta, aleluya. Me encanta esto a mí, porque muchos andan por ahí diciendo, este se va al infierno, este se va para el cielo, y empiezan a apartar. Y Jesús dijo, no hagan disensiones entre las personas, porque el Hijo de Dios no vino por un grupito, el Hijo de Dios vino por el mundo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el mundo sea salvo. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo esa palabra, pero la voluntad del Padre es que el mundo sea salvo. Van a haber consecuencias, sí. ¿Por qué? A causa de la desobediencia. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar. Santiago lo está diciendo. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para murmurar en contra de tu hermano? Dice Santiago, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, dice Santiago, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuidado, cuidado, porque las murmuraciones irritan a Dios. Cuñada Saraí, me encanta como dice Pablo, ve Santiago aquí. Uno solo es el dador de la ley, o sea, que hay uno quien proclamó la ley, y quien proclamó la ley fue el Padre. ¿Recuerdan? El Padre envió la ley a su siervo Moisés a través de ¿quiénes? De ángeles, lo dice Hebreos capítulo 2. Entonces, sigue diciendo Santiago, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. O sea, que el único que puede salvar y hacer que se pierda esa persona es Dios. No somos nosotros. Y aquí se cumple cuando Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 10 versículo 28, no temáis al que mata el cuerpo, mas al alma no le puede matar, o sea, al diablo, no le temas a él. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y enviarlo al infierno. ¿Sabes quién es? Es Dios Padre. A él es el único que le corresponde eso. Y quiero terminar con esto. Aleluya, mi Dios y Padre. Bendito seas, Señor de la gloria. Bendito seas. Proverbio 18. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Ay, santo, que tú eres sabio. Recibe el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que Cristo nos mandó? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo dijo? Que os améis unos a otros. ¿Cómo dijo él? Como yo los he amado. ¿Estás amando igual que Cristo? ¿O estás amando igual que el mundo? Porque el mundo ama lo suyo. Dios también ama a los suyos. Pero los que son de Dios no juzgamos. Los que somos de Dios le dejamos al Padre, porque Él es el juez. Él es el juez. Tú y yo solo somos siervos, como dijo Cristo, inútiles de Él. No somos más que nadie, iglesia. Por lo tanto, es tiempo que la iglesia de Cristo se limpie.
Es tiempo que la iglesia de Cristo despierte. Es tiempo que la iglesia de Cristo suelte a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y a esta gloria que el mundo te está ofreciendo, iglesia. El mundo nos ofrece tantas cosas deleitosas, pero el que está firme en el Señor, dijo Pablo, mire que no caiga. Porque el que está firme en el Señor, nada lo removerá, dijo Cristo. Será como el árbol plantado a las corrientes del río y sus hojas nunca jamás caen ni envejecen. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la fuente verdadera. Yo meditaba en las palmas de coco. Las palmas de coco, ¿dónde crecen? En la arena, imagínense, en las orillas de los mares. Ahí podemos ver las palmas de los cocos. Qué tremendo. Un árbol de ese crecer en arena, no crecer en tierra. Y qué más tremendo que ese árbol toma raíces y las raíces se meten, hermanos, que vienen los tornados a lo que dan y miren lo que pasa. Y se vuelven a levantar. Viene otra vez la ola y se vuelven a levantar. Así es el Hijo de Dios. Vienen los problemas, pero se levanta. Vienen las circunstancias de este mundo, pero se levanta. Vienen las pruebas de este mundo, pero se levanta, no empieza a contaminarse. Viene el enemigo a provocarlo, se levanta. Y en vez de provocarlo, el hombre de Dios se empieza a poner de rodillas. Y cuando viene la murmuración, en el nombre de Jesús, repréndela, porque el enemigo no tiene autoridad sobre ti, iglesia. Cristo es la cabeza y somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es tiempo que el cuerpo levante, que el cuerpo se despierte. Sigo paro, iglesia. Ay, santo. ¿Quieren que siga? Porque ya llamé a la salmista y no quieren venir. La iglesia de Cristo tiene que estar firme. Hubo un caso mientras la salmista viene en Números 16, 8, 11, también de la misma manera de María, y fue el caso de Coré. ¿Cuántos conocen a Coré? Coré, un hombre que ministraba en el tabernáculo del Señor. Y mira qué tremendo, porque lo que Aarón provocó, ahora se lo provocan a él, porque viene un hombre llamado Coré que ministraba en el templo de Dios, se levantó en contra de Aarón y de Moisés. Y mira qué tremendo, porque el que conoce a Dios sabe las consecuencias, conoce las consecuencias. Y Moisés conocía a Dios. Y cuando Coré viene corriendo con 250 hombres más a enfrentar a Aarón, lo primero que Moisés hace es arrodillarse al cielo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés no pensó en Coré, Moisés pensó en Dios, porque él ya conocía al Dios y sabía las consecuencias que podían traer esa murmuración que Coré estaba trayendo. Mi Dios y Padre, gracias te doy en esta noche, Señor. Tu palabra es bendita, Padre. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos instruyes. Y es aquí donde tu palabra toma vida y dice que es espada de doble filo, porque ella entra, ella discierne, ella levanta al hombre caído, ella purifica al hombre que está caído, ella restaura al hombre que está caído, mi Dios y Padre. Si en esta noche uno de mis hermanos, Señor, ha escuchado tu palabra y se ha identificado en ella, Señor, les decía, hermano, tú que estás en esta noche, si esta palabra te ha confrontado, si esta palabra ha tocado tu vida, abre tu corazón a Dios. Pídele perdón ahí donde tú estás. Yo deseara estar a tu lado, poderte abrazar como hermano, poderte dar una palabra. Pero ahora el Señor nos ha permitido que por medio de este medio Él pueda limpiarte. Así que en esta noche, si esta palabra te ha confrontado, pídele perdón a Dios en tu corazón. Sé tú con Dios. Él es papá. Él te escucha.
Si tú vienes con un corazón contrito y humillado, dice que Él no te despreciará. Él está atento. En esta noche, papá tiene sus oídos atentos a escuchar la voz tuya. Así que si en esta noche tú has caído en ese pecado silencioso que es la murmuración, pídele perdón. Mi Dios y Padre, delante de ti nos presentamos en esta noche una vez más. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, y hemos entendido, mi Dios, que todo aquel que anda en la carne, que manifiesta, como dijo Pablo, la carne, Señor, te irrita a ti. Pero en esta noche, como hijos obedientes, Señor, queremos reconocer nuestra actitud delante de ti y pedirte perdón. Te pedimos perdón, Padre, si hemos murmurado de tus servidores, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras esposas, nuestros esposos, de nuestros amigos, Señor. De cualquier Padre que hayamos murmurado, perdónanos, porque no nos habíamos dado cuenta. Pero en esta noche, tu Santo Espíritu nos ha hablado a nuestro corazón y queremos en esta noche limpiarnos. Dice tu palabra, ¿cómo se limpiará el joven? Reconociendo tu palabra, caminando en ella. Mi Dios y Padre, cuando el pueblo, tu pueblo amado Israel, te irritaba, te provocaba ira, tú los perdonabas y tú les pedías que se santificaran. ¿Cómo se puede santificar uno, mi Dios y Padre? Es reconociendo que hemos pecado en contra de ti, Señor. Y esta noche reconocemos que contra ti hemos pecado. Mi Cristo Jesús, usted dijo que 7 veces el justo se caería y que usted estaría ahí para levantarlo. Usted le dijo a los apóstoles, no digo 7, sino 70 veces 7 los perdonarás. Dios y Padre, tu palabra sea la medicina que nuestro espíritu y nuestra alma necesita. Padre, trae ese refrigerio que solo es a través de su palabra que el hombre natural puede entender y ser sanado por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo en esta noche. Santo eres, Señor. Quiero estar en tu presencia. Díselo ahí. Poderte Díselo, iglesia. contemplar. Díselo, iglesia amada. Quiero estar en tu presencia. Santo, aleluya. Ay, Santo. Y poderte contemplar. Díselo, iglesia. Necesito estar contigo. Necesitas estar con papá. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber. De tu manantial. Necesito más. Necesito más. Danos de beber. Dame de beber. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia. Poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito, Señor, cada día. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de
Gracias, fuente de vida. Gracias, porque cuando tomo de tu agua me refresca mi espíritu. Sí, Señor. Cuando como de tu pan, que es tu palabra, alimenta mi espíritu. Sí, mi Dios. Y así queremos estar, Padre, cada día, nutridos de tu presencia. Sí, mi Dios. Aleluya. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Si te has gozado con la palabra, con la ministración a nuestro Señor y te has deleitado en su presencia, pues no te olvides de conectarte el siguiente sábado. Que el Señor te bendiga. Él es nuestro Señor y nuestro Dios, quien se merece toda la gloria y la honra. Amén. Conéctate con nosotros cada sábado a las 7:30 de Atlanta e invita a otros también para que sean edificados por la palabra. Y te esperamos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Dios te bendiga. Les amamos en el amor del Señor.